Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien y que tengan buena conexión. En la dedicatoria de Borges a Juan Lafinur, en su cuento Nueva refutación del tiempo, dice así: le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. Nunca sabremos entonces si los tiempos que nos tocan a nosotros son muy malos o simplemente malos. Lo cierto es que esta vida por Zoom no nos impide del todo encontrarnos y de alguna manera tampoco nos impide celebrar algunas cosas que merecen celebrarse, porque sin duda los libros que presentamos hoy son para celebrar. Estarán de acuerdo que las universidades cumplen varias funciones en la sociedad, pero dos sin duda son las más importantes. La primera, la función esencial de formar profesionales con ética y con excelencia. La segunda, producir conocimiento, es decir, producir ciencia, pensamientos, reflexiones, debates. Y en estos tiempos andamos con algunas urgencias en términos de conocimiento. Por un lado, encontrar la vacuna o encontrar un tratamiento adecuado para el COVID. Por el otro, encontrar, o más bien inventar, las formas para paliar la crisis social producida por la pandemia. Estos son los urgentes desafíos en términos de conocimiento que creo que compartimos. Hace unos días, el doctor León Ferder, nuestro vicerrector, un médico investigador muy prestigioso, expuso la investigación que está realizando con un equipo a partir de la vitamina D para que, hasta que aparezca la vacuna, haya menos gente en terapia intensiva. La investigación, la verdad, estaba muy interesante y esperemos que prospere. Hoy nos toca a nosotros, a la carrera de abogacía, presentar las investigaciones de dos profesores titulares respecto a la problemática jurídica en la que nos encontramos y posibles formas de atravesar. Así que se imaginan, estamos todos muy orgullosos de estas investigaciones y lo primero que corresponde es felicitar a los doctores Marcelo López Mesa y Juan Manuel Lescano por plantar bandera, ¿no? Por arrojar las primeras luces, los primeros debates en el derecho argentino respecto de la problemática jurídica de la pandemia. Problemática que sabemos, porque la estamos viviendo, es muy compleja. Pensemos que las sociedades contemporáneas se ordenan jurídicamente, y entonces cuando se produce una ruptura de ese orden jurídico, la situación es más que complicada. Hoy tenemos a los principales derechos individuales afectados, y están en crisis o anulados directamente muchos de los principios rectores del derecho, ¿no? El principio de autonomía de la voluntad, de pacta sunt servanda, cumplimiento de las obligaciones, todo lo relativo a la contratación, etc. En fin, la temática obliga a una reflexión profunda, porque aquí, al igual que en el campo de la salud, no se puede improvisar. O mejor dicho, la improvisación puede costar muy caro. Dios nos libre de prólogos largos y de malos epítetos. Así que, sin más, vamos a las obras, o más bien a los autores. Lo organizamos así, cada autor va a presentar su obra en 20 minutos aproximadamente para dar luego lugar a las preguntas que se formulen, que se pueden realizar en cualquier momento por el chat. Profesor Marcelo López Mesa, gracias por estar, como siempre, dispuesto a la producción, a la reflexión y al debate. No quiero dejar de felicitarlo especialmente por su asunción en el día de ayer en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Que nombren a un abogado en la Academia de Ciencias, sabemos que no es un hecho habitual. Creemos que es todo mérito suyo y bien merecido lo tiene. No voy a leer su currículum, todos lo conocen. Simplemente sí deseo marcar que a la extensa labor como camarista y como jurista, el profesor Marcelo López Mesa ha tenido una importante trayectoria en la función pública. Ha desempeñado varios cargos. El último, de asesor general de gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo cual me parece no es un dato menor para poder pensar en su complejidad a la situación actual. Todos sabemos que una cosa es escribir desde la tribuna y otra
tener la pelota en el medio de la cancha. Sin más, le damos la palabra para la presentación de su obra titulada La reconstrucción del derecho argentino post-crisis. Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias a los que nos escuchan, al doctor Juan Manuel Lescano, que comparte esta tribuna virtual. Y en realidad, como el tiempo es valioso, y como obviamente no quiero que se aburran, voy a tratar de ser concreto y de dar un mensaje como suelo darlo yo. Yo no suelo hablar de cosas que se puedan leer, porque me parece que las cosas que se pueden leer hay que leerlas. Son mejores leídas. Pero tampoco creo que uno deba hablar como leería. Por eso no me gusta la gente que lee sus discursos. En Europa se leen los discursos. El único que no leyó cuando asumí en la academia fui yo. Me miraban como si fuera un extraterrestre. Pero en realidad me parece a mí que es una cuestión de respeto hacia el auditorio el hecho de poder esbozar algunas ideas que sean infungibles, es decir, que no se puedan repetir en la prensa escrita. Me parece que debiera unificarse varios elementos de varios extremos de hecho y tratar de sacar un par de resoluciones de eso. El libro que hemos publicado nosotros con la editorial IJ, que se ha convertido en un éxito, que ha sido posteado por la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires en su página web, cosa que es algo inhabitual completamente, que ha sido remitido por newsletter a más de 60.000 investigadores de todo el mundo, incluidos miembros de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, de la Academia Vaticana, de varias academias argentinas. Entonces, debo decir que me honra el hecho de haber dirigido una obra que no es solamente mía, sino que el mío es uno de los trabajos y el prólogo, pero que han participado ilustres juristas de este país, como José Luis Palazzo, por ejemplo, en materia constitucional, como Daniel Moeremans, como el maestro Marcelo Urbano Salerno, como profesores de Derecho Penal como el doctor Domínguez Senaín, y como algunos de mis discípulos, que han publicado también sus colaboraciones, un adjunto mío en la Universidad Maimónides, el doctor Diego Meana, la doctora Otaola, y otros profesores, otro miembro de la Academia Nacional de Ciencias, pero en este caso médico, el doctor Daniel Silva. Y ustedes dirán, ¿por qué esta variedad? ¿Por qué no enfocamos un tema y lo desarrollamos? Justamente porque creo que nuestro país hasta ahora, hasta esta pandemia, estaba enfermo de especialitis. Entonces la gente sabía cada vez más de cada vez menos. Y entonces lo que se hacía, si bien era importante en un punto, por otro lado se perdía panorama. Y sobre todo no se trabajaba interdisciplinariamente. Yo me he tenido que acostumbrar a trabajar interdisciplinariamente por mi acceso a la Academia Nacional de Ciencias. La Academia Nacional de Ciencias es la única academia interdisciplinaria que existe. Entonces, lamentablemente y afortunadamente, mi forma de encarar las cosas va a tener que verse influida por esta pertenencia, de la cual fueron varios de los miembros, 3 miembros de la academia, publicamos en ese libro. ¿Y cuál fue la idea de un libro que se llama La reconstrucción del derecho argentino post-pandemia? En primer lugar, anticipar cosas que veíamos venir. Me considero un científico, bueno, y ahora han dicho que lo soy al incorporarme a la academia, pero siempre me he considerado un científico del derecho, no un chanta. Porque muchas veces los abogados creen que hay que hablar mucho y no decir nada. Sin embargo, personalmente creo que la ciencia del derecho es tan ciencia como otras, solo que en buenas manos. Entonces, lo primero que hay que decir es que toda ciencia que se precie de ser tal tiene que cubrir 2 misiones. La investigación, es decir, el desarrollo de las ideas que están, de los hechos que están infieri, pero también la predicción. Por eso hay un libro que fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Félix Schuster, que se llama justamente así, Explicación y Predicción. Explicación de lo que está ante nosotros y predicción de lo que está por venir, pero no de modo alucinado o haciendo una especie de futurología jurídica. Eso no es así, no sirve eso. Lo que hay que hacer es tratar de entrever de lo que es muy probable y casi inminente cuáles son las salidas para no llegar a atolladeros
o ciénagas. Y entonces nosotros lo que intentamos hacer con ese libro es justamente describir a cómo habíamos llegado a este problema, cómo era la situación que nos encontrábamos y cómo se podía salir. Y debo decir que en mi caso personal, una vez más, lamento no haberme equivocado. Cuando yo era chico, tuve el honor de ser formado por los últimos grandes maestros de la Universidad de La Plata. Después en la Universidad de La Plata no hubo más maestros de esa categoría. Digo, Represas, Crespi, Hitters, Berizonce, Companucci. Es decir, la última, Resónico, fundamentalmente Resónico, la última gran playa de grandes profesores. Y a mí me formaron como nadie, porque yo tenía interés, otra gente iba a zafar, yo no. Y ahí me di cuenta de que yo admiraba la forma como ellos anticipaban un futuro que yo no podía ver. Y pensé a lo mejor que nunca iba a poder verlo. Y después me di cuenta que a lo mejor ellos podían anticipar esos hechos futuros que nosotros todavía no veíamos, incluso de sesgo político, porque una parte estaban bien formados y en segundo lugar eran gente mayor. Hoy que estoy orillando los 54 años, que tengo detrás 30 y pico de estudios, pero también 40 y pico de experiencia de que tengo uso de razón, me doy cuenta que yo también puedo anticipar algunos de esos hechos. Y lamentablemente este país a uno lo obliga a anticiparse y muchas veces a acertar. Porque uno espera lo mejor, pero se prepara para lo peor. Y debo decir que he acertado a tal punto con mi escrito, mi estudio, en ese libro de la reconstrucción del derecho argentino, que lamentablemente se está dando el escenario que yo dije que iba a pasar con la pandemia. La falta de respiradores, la falta de camas, y sobre todo, ¿qué iba a pasar cuando los médicos tuvieran que empezar a jugar a Dios? Vos sí, vos no. A este le doy el respirador, a aquel no. Esto está descrito para el que lo quiera ver en mi trabajo, justamente sobre los factores de atribución aplicables a los médicos. Está publicado en el libro de Reconstrucción del Derecho Argentino, que pueden ver libremente, gratuitamente, merced a la gentileza de la editorial IJ, en la página de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, o nos pueden pedir a nosotros sin ningún problema, o en mi grupo de Facebook, Derecho Civil Argentino, que está llegando a los 32.000 miembros. ¿Qué es lo importante de esto? Que se ha perdido desafortunadamente el tiempo que nosotros pedimos que se aproveche para conseguir más respiradores, para armar más hospitales de campaña, porque lamentablemente hubo una cierta confianza promediando el mes de la cuarentena y se pensó que esto iba a seguir siendo el reino de jauja. Y lamentablemente no ha sido así. Entonces, primero, nos agarra sin una ley que establezca algún protocolo sobre cómo se van a asignar esos respiradores, que son medios escasos para fines valiosos, la preservación de la vida. Segundo, nos toma sin los respiradores necesarios, lo cual, considerando que Alemania, el país más culto de la Tierra, al comienzo de esta pandemia tenía solo 25.000 respiradores, tampoco está tan mal. Lo que pasa es que nosotros tuvimos una luz de atención que algunos no han observado debidamente. En segundo lugar, nos agarra sin el protocolo establecido por ley, con una especie de debate que después, cuando salió mi artículo, se colapsó o se cesó respecto de sacar por decreto un protocolo, lo cual hubiera sido una herejía jurídica. Más ahora cuando los cuerpos parlamentarios sesionan online, ya no hay más excusas. Peor sería todavía que las sociedades médicas o los círculos médicos dicten especie de resoluciones indicando cómo se deben repartir, porque ahí sí directamente el médico que siguiera ese tipo de consejos sería pasible de ser tildado de actuación dolosa. Por ejemplo, al sacarle el respirador a un anciano para dárselo a una persona más joven. ¿Por qué? Porque ese tipo de criterios no están receptados por el Código Civil y Comercial, sino el principio prius in tempore potior in iure. Primero el tiempo, mejor en el derecho. O sea que si acá se hiciera lo que se ha hecho en algunos países europeos como Italia o Francia, de sacarle el respirador al que ya lo tiene y dárselo a alguien más joven, eso sería dolo directo, dolo de primer grado.
Imagínense de qué estamos hablando, un problema bastante serio, porque cuando todo esto se apague, ya la gente no aplaude más a los médicos, como dije que iba a pasar también. Cuando la gente se olvide de todo esto, de acá a unos meses van a sobrevenir tentativas de sacar rédito de la desgracia. Afanes crematísticos, intentos de resarcimiento, entonces mejor sería estructurar correctamente las soluciones y no tomarlas de apuro y de cualquier manera. Entonces, esta solución, este libro que hemos hecho sobre la resolución, digamos, de la pandemia en términos jurídicos, porque el derecho, que hay algo que no se entiende, por lo menos parte del gobierno no lo entiende, el derecho es un camino de vida. El derecho no es digamos, un salvavidas para asirse a último momento. El derecho es un camino de vida. Quien hemos dedicado la vida al derecho sabemos que es una forma de vivir y una forma de estructurar la conducta de un modo previsible, de un modo seguro. Bueno, eso es lo que está faltando en la pandemia. Previsibilidad, seguridad, moderación. Hay provincias en las cuales el secretario de Seguridad, el caso típico de una provincia patagónica, el secretario de Seguridad, poco más le faltó disfrazarse de Rambo. Metían presa a la gente, encima todos juntos en un gimnasio, lo cual era todo lo contrario a lo que se decía que se iba a hacer. Se hacían allanamientos sin orden de un juez. O sea, cosas que son una herejía jurídica. Imagínense hasta qué punto habrá llegado la desmesura que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación inició una acción judicial para hacer cesar a ese ministro en ese tipo de conductas. Lo cual no atino a responder cómo todavía sigue en el cargo. Pero bueno, este es un país de... algún amigo mío, hemos hablado mucho de literatura también y de derecho con el doctor Álvarez, que es un hombre muy culto, y a veces hemos llegado a la conclusión de que muchas realidades que uno ve en nuestro país se parecen bastante a Macondo. Entonces, la mítica obra de García Márquez está entre nosotros, nos circunda a veces. Entonces, uno ve, por ejemplo, con esto de la cuarentena, que hay dos países. Uno que no nos dejan salir a caminar al parque y otros que uno ve con urbanos que hacen lo que mejor les viene en gana. Sin barbijo, sin control, han filmado algunos programas de televisión y parece directamente una caja de Pandora. Entonces, ¿qué pienso de todo esto? Que lamentablemente seguimos teniendo algunas conductas, felizmente no todas, hay gente que es muy responsable, pero seguimos teniendo algunas conductas que son descritas por ese gran libro que se llamó Un país al margen de la ley, y que dice que la forma como se cumple la ley se puede observar exactamente de la forma como la gente circula por las calles, conduce un automóvil. Bueno, bajo ese prisma nosotros tenemos varios problemas. Por un lado, la pandemia ha reducido la cantidad de accidentes de tránsito, pero por otro lado, si esto sigue escalando así el nivel de contagios, vamos a tener problemas muy serios, como por ejemplo que en breve ya está ocupada el 54% de las camas de terapia intensiva y bastante más de los respiradores. Entonces, es un problema a solucionar. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta pandemia nos ha colocado frente a una serie de situaciones que eran impensadas. Algunas van a cesar con la pandemia, otras no. Por ejemplo, personalmente creo que este tipo de actuaciones, por ejemplo, por Zoom o por una plataforma online, no se van a quedar, digamos, deshabilitadas con la pandemia. De acá en más, las cosas que hagamos, actividades académicas o todos, van a tener que tener un componente online porque la gente no se va a querer perder este tipo de cosas. En segundo lugar, posiblemente la explosión que hay ahora de gente que quiere hablar, que quiere salir por Zoom, con el tiempo decante y haya gente que se dé cuenta que no tiene nada mejor que decir y mejor se dedique a estudiar primero y cuando aprenda para sí, después logre verbalizar. Porque uno ve cada cosa que realmente dignas serían de mejor empeño. Finalmente, y para ir terminando, debo decir que eso también demuestra, todas estas circunstancias que nos rodean, el rol de las academias. No curiosamente, la única academia que ha vuelto a las actividades plenamente es la que integro a partir de ayer, la Academia Nacional de Ciencias. Creo que hay, por un lado, una falta de consejo del Poder Ejecutivo que no ha pedido a las academias que cumplan su rol por ley que tienen asignados,
que es justamente el asesoramiento de las políticas del Poder Ejecutivo, no se las ha convocado. Se ha convocado a supuestos eruditos elegidos a dedo y no integrantes orgánicos de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Nacional de Ciencias o de la de Derecho. Entonces, ¿por qué se los ha elegido? Por afinidades personales, como suele ocurrir en este país. Y en tercer lugar, debo decir que también nos hace pensar que estos tiempos que llevamos de cuarentena han acelerado la digitalización de nuestra vida como si fueran 5 o 6 años. Capaz que de acá a 5 o 6 años hubiéramos llegado a este punto. Yo recuerdo una vez que hace unos años, creo que era 2014, si el señor decano no me deja mentir, fuimos a Porto Alegre y participamos de unas actividades de la Universidad Católica, que tiene vinculación con la Universidad Maimónides, y asistimos al edificio federal del Poder Judicial. Y donde vimos cómo ya en aquel momento se había prescindido del papel en los expedientes judiciales. Y yo pensaba, honestamente, volví muy entusiasmado de esa gira y pensaba que había que hacer eso. Y después me di cuenta que los problemas que este país tiene, por ejemplo, las limitaciones sindicales. Fíjense que la Corte Suprema sacó una acordada, el gremio judicial se quejó y la acordada se disolvió, se dejó sin efecto. Eso algo debe querer decir. Entonces, ese tipo de restricciones son las que nos impiden a nosotros tener una justicia más efectiva, más eficiente, más rápida. Y con esto termino. Ayer, en mi alocución de ingreso a la Academia Nacional de Ciencias, hablé sobre los dilemas de la libertad de expresión. Y mencioné que uno de esos dilemas era que hay que adoptar un criterio judicial y no dos, porque la Corte tiene dos, según para quien sea que litigue. Entonces, hay dos fallos con 20 días de diferencia que dicen lo contrario. Uno es el caso de Santis y otro es el caso García contra la Arena. En García contra la Arena siguen aplicando la real malicia, la doctrina de la real malicia a full, completa, en plenitud. Y en el caso de Santis no, porque el derecho al honor también existe. Entonces, claro, a lo mejor a la audiencia habría que decirle que el doctor de Santis no es cualquier ciudadano, sino el presidente del Tribunal Superior de San Juan. Pero aún así, y lo conozco al doctor de Santis y le tengo aprecio, pero digo que aún así, los hechos que generaron su caso pasaron en 2006. Y el caso se lo resolvieron el 17 de octubre de 2019. Un mal pensado, no es mi caso, yo soy un inocente, pero un mal pensado ha llegado a decir que seguramente, como él es peronista, se lo resolvieron ese día. Pero no ha de ser así, seguramente. Debe ser casualidad. En cambio, el diario La Arena, el 5 de noviembre, aplicaron otra vez, después del caso de Santis, volvieron a su doctrina tradicional. Real malicia para todo el mundo. Entonces, si vemos el caso de Santis, es un caso muy particular, porque tiene una falsa mayoría. Si jugáramos ese fallo, como jugarían un fallo de cuando yo era camarista, eso no es mayoría. ¿Por qué? Porque son 3-2, pero en la mayoría hay 1, 1 y 1. Entonces, no hay mayoría. Hay dos que tienen argumentos que son incompatibles. Entonces, bueno, todo este tipo de argumentos hace que nos permitamos ver qué importante que es tener gente formada cuando las circunstancias se vuelven abruptamente difíciles. Y que lamentablemente esta pandemia ha puesto de resalto, ha puesto de relieve que en el Poder Judicial argentino no son todos los que están, ni están todos los que son. Y para no perder más tiempo, voy a agradecerles por la paciencia, agradecer la invitación de la Universidad Maimónides y del señor decano, doctor Álvarez, y a todos ustedes por su acompañamiento. Muchas gracias, doctor López Mesa. Excelente su presentación, como siempre. Ya nos gustaría comprar el libro. Usted mencionó que se encuentra en la página de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, ¿es correcto? En versión online, sí. En papel va a salir a la venta. Perfecto. Bueno, ya nos dirán cómo. Siempre en las presentaciones del libro los poníamos en el pasillo del auditorio. Otra de las opciones. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias, doctor. Un placer. Pasamos ahora
a la presentación del libro del profesor Juan Manuel Lescano, a quien agradecemos su permanente labor académica y su escritura. El profesor Lescano también tiene una importante trayectoria académica y de investigación, es doctor en Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, es profesor titular e investigador en la Universidad Maimónides, profesor en la Universidad de Buenos Aires y de Belgrano, es investigador y director de especialización en Derecho Procesal de la Universidad Gastón Dacharí de la provincia de Misiones, entre otras responsabilidades. Doctor Lescano, escuchamos con atención la presentación de su obra titulada Impacto y consecuencias del COVID-19 en el sistema judicial. Muchas gracias, decano. Antes de comenzar, voy a iniciar por los agradecimientos. Mi pertenencia institucional a esta casa de estudios se deben a dos personas que están presentes, por eso primero quiero agradecer al doctor López Mesa, felicitarlo por su ingreso a la academia y agradecerle por abrirnos las puertas académicas de esta casa, de su revista, de sus grupos, y que obviamente eso lo hace con una generosidad, digamos, que no tiene límite. Así que muchas gracias, Marcelo, de corazón, la calidad de persona. Agradecerte a vos, Ricardo, porque como decano siempre me has dado la oportunidad de estar en la universidad y me has dado la oportunidad de presentar cada libro que he podido publicar. Así que muchas gracias por el espacio. También agradecer a la editorial a Murabi, porque obviamente así como nos da la oportunidad a los que somos más jóvenes, últimamente ha tenido una producción bibliográfica que la posiciona como una de las editoriales más importantes. Me refiero a la obra de Marcelo sobre su código comentado, que hoy no me cabe duda es la obra más importante y que con más espíritu crítico ha comentado y estudiado el Código Civil y Comercial a 5 años de su vigencia, así que me parece oportuno mencionarlo. Como Marcelo mencionó tantos profesores de La Plata, yo soy un admirador de la Universidad Nacional de La Plata, hice mi primer año ahí, y siempre recuerdo una frase de Carlos Cosio, ¿no?, que decía que ante los hechos imprevistos, los jueces no pueden dejar de ver el derecho como algo determinado y finito, sino que todo lo contrario. Y esto es un poco lo que expresaba Marcelo. La falta de predicción en esta etapa de pandemia ha sido preocupante. Y preocupante no solamente por las erróneas medidas económicas, por los errores en políticas sanitarias, sino también por los errores en medidas institucionales. Y a esto me quiero referir. La falta de predicción y anticipación en el servicio de justicia en nuestra República ha sido evidente. Mencionaba la acordada y los cambios normativos de la Corte Suprema, pero nuestra Corte Suprema ha estado paralizada durante la mayoría del tiempo de esta pandemia. Cuando la República necesitaba sus instituciones, uno de sus pilares se ha quedado inmóvil y obviamente eso ha traído aparejado situaciones muy graves. Solamente para expedirse en algunas causas para habilitar feria, pero obviamente ha sido un poder judicial ausente el de la nación. No así el de muchas provincias, que obviamente han tenido la valentía de realizar modificaciones, de adaptarse a una situación nunca antes vista. Esto comparto con Marcelo, que la predicción de bestias y políticas institucionales es algo esencial, porque especialmente nos encontramos con integrantes del Poder Judicial que no han estado a la altura de la situación y que obviamente esto denota una necesidad de recambio institucional. A mí me hubiese gustado tener camaristas como lo fue Marcelo en su época, porque creo que se hubiesen animado a realizar sobre la marcha los cambios, más allá de no tener un poder legislativo, mediante acuerdos acordadas que garanticen el servicio de justicia. Porque la verdad eso es lo que ha estado faltando durante el mayor tiempo de la pandemia. Y a esto se refiere el libro. Quiero decir que este libro venía con una idea originaria que cambió con un hecho histórico que personalmente me impactó
que fue la muerte de un amigo que tenemos con Marcelo, que fue la muerte de Juan Martín Alterini, un excelente jurista, de que obviamente el derecho y la ciencia esperaba mucho, gran calidad de persona, hijo de Atilio Alterini, otro gran maestro, pero que por las circunstancias de esta pandemia indirectamente se lo ha llevado y hemos perdido quizás un gran juez con una ética impecable que hoy obviamente se extraña y es poco habitual. Y esto me parece que Marcelo lo conoció también y ha sido un jurista de talla que estaba dando sus primeros pasos, pero que obviamente iba a ser un gran juez y nosotros, yo al menos hubiese querido tenerlo muchos años como juez de la Nación y obviamente mi recuerdo hacia él. Y nació porque era un libro que estaba pensado en la idea de realizar algunas preguntas sobre el acceso a justicia. Y como esta situación me impactó, intenté cambiar esa idea originaria y analizar los cambios de paradigma que esta pandemia ocasionaba en el servicio de justicia. Cambio de paradigma que obviamente, como todo cambio, siempre causa dos efectos. Que el viejo paradigma se resiste y que el viejo paradigma no ve los nuevos problemas. Estamos en un proceso de cambio de paradigma porque el servicio de justicia, como está diagramado en nuestra República hoy, es ineficiente. La funcionalidad de algunos fueros es preocupante y la situación carcelaria, la situación en diferentes provincias denotan que del post-pandemia vamos a tener que realizar muchos cambios. No sé si solamente cambios normativos, yo me animo a decir una jubilación masiva de muchos funcionarios que se han resguardado en una feria extraordinaria y no se han animado a ir a su juzgado y seguir haciendo lo que la Constitución manda hacer, administrar justicia. Y esto es algo a tener en cuenta. Cuando recién Marcelo comentaba sobre la necesidad de repensarnos como científicos, quizás algo que hemos olvidado muchos abogados y principalmente jueces, que el derecho es una ciencia. Y como ciencia, nosotros debemos construir, hacer ingeniería institucional cuando tenemos la oportunidad de hacerlo y no convertirnos en meros técnicos que repiten o aplican automáticamente una ley. Porque el peligro de caer en ese tecnicismo es un peligro de que la ciudadanía descrea aún más de los abogados y los jueces. Abogados y jueces que deben replantearse, mirar el derecho como ciencia, porque cuando lo miramos como ciencia, esos caracteres que tiene cualquier disciplina obviamente cobran importancia. El carácter de una metodología que obviamente debe fundamentarse, el carácter de la fungibilidad, o sea que un concepto se puede redefinir y obviamente mejorar, son conceptos que obviamente la mayoría de los operadores han olvidado. Por eso me parece muy importante la obra de Marcelo de volver a la interdisciplina. La interdisciplina, al menos para los jueces, debe ser algo indispensable. No acercarse a las ciencias en un momento que una pandemia mundial lo requiere, obviamente es el peor error para el análisis y la predicción en las políticas judiciales en nuestro país. Porque la ausencia de ese acercamiento de la ciencia ocasiona que el servicio de justicia esté paralizado como lo está hoy. Pero si creíamos que el problema era solamente la paralización, todavía nos queda un problema y una predicción aún mayor que va a ser el post-pandemia. Yo lamento que Marcelo no se equivoque, porque las predicciones que él tiene casi siempre se cumplen. Entonces, yo creo que una de las predicciones, un escenario que vamos a tener en un momento de pandemia donde se han dictado normativa del Banco Central que va a ocasionar una cantidad de procesos contra los bancos, una normativa como la ley de alquileres, que en este momento no era necesario modificarla porque obviamente había cosas más importantes que modificar, y me refiero al Código de Procedimiento o una actualización del propio Código Civil y Comercial, van a ocasionar una situación post-pandemia donde los juicios de consumidores quebrados, las
los concursos de las pymes van a ser los principales procesos que van a llenar los juzgados de expedientes. Y ante esta situación es donde necesitamos a los mejores científicos del derecho, no solamente para que estén ocupando los cargos de jueces, ministros de corte, sino que necesitamos que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y principalmente el Poder Judicial aprenda a escuchar los ámbitos académicos y universitarios, porque es allí, en ese ámbito de las academias y en las universidades, donde está el principal recurso que tenemos en estos tiempos. Escuchar a aquellos que critican y piensan diferente edifica una institucionalidad más madura, diferente a la que tenemos hoy. Abrir las puertas a las academias permiten conocer herramientas que quizás ninguno de los tres poderes está considerando. Y obviamente también permite hacer un diagnóstico y permitir una predicción, utilizando el ejemplo de Marcelo, que permita las políticas públicas necesarias para el post-pandemia. Yo la verdad tengo mucha esperanza, pero la verdad que la realidad y la predicción de que quiero escapar, obviamente me hacen temer que el post-pandemia para nuestro país va a ser un momento muy difícil, que vamos a tener que atravesar como atravesamos muchas situaciones. Pero obviamente hago el voto de fe para que nuestros jueces, legisladores y especialmente el presidente de la Nación, por una vez y para siempre empiecen a escuchar a los más capacitados. No por una cuestión de afinidad, obviamente solamente tenemos que escuchar a los que piensan igual que nosotros, sino que nos enriquece escuchar a aquellos que nos están diciendo cuál va a ser la futura situación en el post-pandemia. Por eso quiero dejar al menos 4 conclusiones que he realizado en la obra que hoy presentamos y que está disponible en la plataforma de Hammurabi Digital y que obviamente también va a estar en papel. La primera, el necesario cambio hacia el paradigma y el necesario cambio o renovación generacional de algunos magistrados en nuestro Poder Judicial de la Nación y de las provincias, para así darle lugar a aquellos que en verdad quieren cambiar el gran cáncer que tiene nuestro Poder Judicial, que es la morosidad de lo que comentaba Marcelo y el favoritismo hacia ciertos actores. En segundo lugar, también la segunda premisa que quiero dejar es que obviamente necesitamos de políticas públicas que tiendan a predecir situaciones como la que estamos viviendo. Esta situación de este virus no va a ser algo aislado, se va a volver a repetir y se va a acelerar. Las causas de aceleración son desconocidas hoy por todos nosotros. Lo que sí podemos predecir que si apareció un virus y afectó a este planeta de la forma que lo realizó, va a volver a suceder. Y lo más probable es que las consecuencias sean mayores. Entonces, si sabemos eso, es obviamente la única causa que permitiría empezar a realizar políticas que permitan contener situaciones como la que estamos viviendo. La tercera, que ante políticas públicas que no tienen resultado, como las políticas económicas que ha aplicado este gobierno, en todas ellas yo disiento porque creo no han tenido como objetivo aliviar a la clase media, sino solamente servir como un pequeño alivio que a la larga vamos a terminar pagando en nuestra economía argentina. Es necesario establecer políticas económicas anticíclicas que aseguren el acceso a los bienes primarios de todos los ciudadanos, especialmente de las clases medias y bajas. Cuarta conclusión, que también la adelantaba Marcelo, la necesidad de realizar los cambios legislativos que hoy adeudamos en nuestro país. Cambios legislativos que van desde la responsabilidad médica. Marcelo es un gran autor de eso, no me voy a mencionar, pero necesitamos realizar modificaciones legislativas en sectores sensibles que hoy nos demuestran nuestro sistema jurídico no está, digamos,
capacitado para resolver. Y la quinta conclusión, y me parece que es la más importante, esta pandemia no tiene que servir para que nuestros funcionarios judiciales y especialmente el Poder Ejecutivo aprendan un valor o una característica que quizás han perdido durante mucho tiempo en este país, que es la humildad de escuchar a aquellos que saben un poco más. Y cuando tenemos que aprender a escuchar, también tenemos que aprender a que disentir no es algo malo, sino es algo que nos enriquece y que obviamente nos puede preparar para las futuras pandemias que vendrán. De nuevo, quiero agradecerle al maestro por estar presente hoy. Yo lo quiero mucho, Marcelo. Agradecerte a vos, Ricardo, porque el rol de decano y el desarrollo que ha tenido esta casa de estudio ha sido a tu gran gestión y has pasado quizás el momento más difícil que ha sido este cuatrimestre, que venía como antecedente de la acreditación de CONIAU, que también ha sido un momento muy crítico y que obviamente has podido llevar con orgullo el cargo de decano. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, profesor Lescano. Ha sido un placer, como siempre, escucharlo. Ha planteado cosas muy fuertes, muy interesantes, muy valientes, me parece, y que nos obligan a posicionarnos de alguna manera. Leo un poquito el chat. La doctora Roxana Román lo felicita y considera que es necesario un cambio de paradigma y que los nobles abogados vean la realidad de la profesión para incorporarse de pleno al derecho. Hay varias preguntas. Yo empezaría primero por plantear a los autores una cuestión post-pandemia, como ustedes la han denominado, que vendría a ser algo así como la preocupación, me parece, más urgente de aquel que no ha podido cumplir un contrato, ¿no? Me refiero a quienes no pueden pagar el alquiler, a quienes no pueden pagar un plan de ahorro, no pueden pagar lo que se habían obligado a pagar, pero que fue imposibilitado por esta pandemia. La pregunta concreta es si les parece que contamos con el nuevo Código Civil y Comercial con herramientas adecuadas para regular estas situaciones, o si es necesario un ayornamiento de ese código o el dictado de nuevas normas. Si te parece, yo puedo comenzar con... Por favor. Hace unos días di una conferencia para el Poder Judicial de San Luis sobre el tema del contrato y coronavirus. Y obviamente no voy a repetir, pero el que lo quiera ver está en Derecho Civil Argentino cargado el video completo. Pero para hacer una síntesis, me gustaría decir 2 o 3 cosas. El Código Civil y Comercial argentino, tal como está vigente, necesita más una ley de fe de ratas que una reforma. Porque directamente hay normas que tienen hasta errores de ortografía. Hay normas que son inaplicables, otras que son contradictorias. Pero esto que hasta ahora nadie lo venía diciendo, salvo yo, porque, vamos a ser claros, la doctrina argentina y en muchos casos la jurisprudencia han hecho un coro de aplausos de una norma que claramente estaba más para el cachetazo que para el aplauso. Pero todo esto que veníamos diciendo y que parecía que era una, digamos, una cuestión de opiniones, lamentablemente nos ha venido a dar la razón la pandemia. Porque el Código Civil y Comercial, como está vigente, es impotente para poder lidiar con todo lo que va a dejar esta pandemia. ¿Por qué? Porque es una mala conjunción de improvisación, copia. Hay una broma que se le adjudica al maestro Borges. Vos conocés más la obra de Borges que yo, Ricardo, pero de un novel escritor que lo encontró en la biela y le pidió si le podía leer una novela. Y el Borges se negó primero, que le costaba mucho leer, le tenían que leer, en fin, bueno, lo convenció y a los 6 meses se lo encuentra. Dice, ¿y maestro, puedo leer mi obra? Sí, dice, su obra es en parte buena y en parte original. Ah, dice, pero entonces vamos, fenómeno. No tanto.
Porque el problema es que la parte que es original no es buena y que la que es buena no es original. Yo debo decir que con motivo de escribir el comentario del Código Civil y Comercial, del cual con esta pandemia me he dedicado a escribir más de lo que pensaba, incluso abordando temas que no pensaba tocar yo, en fin, he descubierto que hasta en las fuentes que han tomado esta gente en vista para hacer sus artículos había errores en la fuente. Y donde había errores en la fuente los repitieron al pie de la letra o los agravaron. Entonces es mucho más serio el problema de lo que la gente cree. Cuando esté completo mi Código Civil y Comercial comentado, yo creo que quien gobierne va a tener que tomar una decisión. O me obligan a mí a exiliarme o hacen algo con ese código, porque la verdad tan cruda como es, no sé si la van a soportar el foro, porque realmente puede llegar a provocar un descrédito importante institucional. El problema además es otro. El problema es que ese código, como está vigente, no es flexible o puede decir 4 cosas distintas según quien lo interprete. Y ahí está el problema. Yo no digo que con ese código un buen juez no pueda hacer justicia. De hecho, yo podría hacerla. El problema es no los buenos jueces, sino los malos. Y yo digo, no, yo no he visto a nadie llorar de alegría en los pasillos de los tribunales aplaudiendo la calidad de la magistratura argentina. Más bien he escuchado lo contrario. Y si bien hay jueces que valen la pena, pero estadísticamente, proporcionalmente, ¿cuántos son? Este episodio de que el Poder Judicial se quedó encerrado en la casa me hace acordar a una época en que la policía en algunas ciudades del interior ponía una valla en cada esquina de la comisaría y se quedaban adentro y dejaban a la gente a su suerte. O sea, ¿no es que esa gente está para cumplir un servicio? Entonces, yo creo que esto de la pandemia puso blanco sobre negro sobre qué podemos esperar y si la magistratura, la policía y otros organismos son parte de la solución o son parte del problema. Me parece que esto ha sincerado una situación que antes era, bueno, sí, lo que pasa, que ya... Y otra cosa, acabemos con la mentira. Dejemos de mentirle a la gente con el tema de la informatización, con esto, con lo otro. ¿Dónde está lo que se ha gastado en eso? Lo que se ha perdido de tiempo, de supuesta capacitación, ¿dónde está? Porque no se ve. Entonces, entramos en la pandemia como si directamente nos hubiera golpeado de lleno un iceberg a un barco que era mucho menos que el Titanic. Y personalmente creo que lo peor que hay que hacer es esconder la verdad. Lo que hay que hacer es aprender de lo que pasó y hacer lo mejor que uno puede. Por eso siempre, si bien yo soy católico, no musulmán, pero digamos, admiro algunas cosas de otras religiones. Por ejemplo, un párrafo del Corán que le dice a sus fieles, ten fe y haz lo mejor que puedas. ¿Qué más se le puede pedir a alguien? Ten fe y haz lo mejor que puedas. Entonces yo creo que a partir de ahora, con esto de la pandemia, creo que tenemos que ser muy sensatos, muy razonables, no llorar sobre leche derramada, no pensar tanto cómo llegamos, sino cómo salimos. Y en ese punto, en materia de contratos, va a haber un problema bastante serio, que es que hay herramientas en el Código Civil y Comercial, pero que lamentablemente están tan mal estructuradas. Por ejemplo, un ejemplo concreto, la herramienta de la imposibilidad de cumplimiento, que va a tener que ser muy usada a partir de la pandemia porque va a haber carradas de contratos que van a caer, que no van a poder seguir siendo cumplidos. Cuando la imposibilidad de cumplimiento sea objetiva y no culpable, va a haber que aplicar la idea de la imposibilidad de cumplimiento. Para que ustedes se den una idea, la figura de la imposibilidad de cumplimiento supuestamente regulada por los artículos 955 y 956 tiene que ser integrada con otras 4 normas que están desparramadas en los lugares más inverosímiles. Por ejemplo, en materia de cláusula penal, artículo 792. Por ejemplo, en materia de responsabilidad civil. Yo pregunto, ¿un buen juez puede hacer justicia con eso? ¿Cuántos jueces conocen que la imposibilidad de cumplimiento se regula por 6 normas, 4 de las cuales están ubicadas sistemáticamente en el Código Civil y Comercial? Es parte del problema, ¿no? Entonces, tenemos un problema serio. No hay que subestimarlo y hay que tomar las medidas
que esta pandemia ha mostrado que son imprescindibles. Empezando por mejorar el Código Civil y Comercial y siguiendo por capacitar en serio a los que lo van a emplear, porque si no esto va a terminar en un desquicio. Muchas gracias, doctor. Profesor Lescano, ¿quiere comentar algo al respecto? Sí, yo me quedo con algo que me parece, Marcelo lo dijo, y me parece muy importante. Necesitamos mejorar el porcentaje de buenos jueces, porque la verdad que hoy por hoy el sistema de selección del Consejo de la Magistratura de la Nación y de algunos consejos de la Magistratura de provincia, yo creo que las provincias en algunas cosas han ido avanzando más que la Nación. Hace necesario repensar toda la estructura de selección de magistrados y magistradas en nuestro país, por una cuestión muy simple. El proceso de selección ha sido pensado para una realidad y un paradigma que hoy es inútil. O sea, pensar que un juez tiene solamente que resolver un caso y a partir de eso ya puede ser juez. Y no volver a ver las habilidades o destreza o esto que decía Marcelo, llegar a conclusiones sobre la cantidad de normas para solucionar una determinada situación contractual, plantea un desafío para todos los consejos de la magistratura y plantea un desafío importante, que lleguen a ser jueces los mejores hombres y mujeres y no el que tiene el favor del mandamás de turno, porque el peligro de esto es que la sociedad ya de una vez y por todas deje de creer en la justicia argentina. Justicia argentina que ya no tiene los jueces como los maestros de Marcelo, justicia argentina que hoy tiene otra cosa, que no voy a decir qué son, pero bueno, tiene lo que tiene. Por otro lado, agrego algo más sobre algunas reformas que creo que tenemos que realizar y me refiero a la ley de concurso y quiebra y la ley de sociedades. Yo creo que la situación de muchas empresas va a meritar un debate serio sobre la ley de concurso y quiebra, que fue pensada hace más de una década y que obviamente hoy necesita nuevas herramientas para estructurar soluciones a una economía que va a estar derrumbada en el pospandemia. Porque obviamente hoy pensar que liquido el patrimonio o lo reorganizo para pagar mis deudas es una salida que al corto plazo va a terminar con todo el sector privado concursado o quebrado y que obviamente hoy en nuestro país necesitamos también que nuestro Congreso, de manera virtual, presencial, con coronavirus, sin coronavirus, con un presidente del Senado o presidenta que se ocupa de ir a la Corte, por una vez por todas empiece a tener proyectos que impacten en sectores tan esenciales como el sector empresario. Por eso creo que también va a ser necesario esta reforma. Muchos autores en materia concursal lo han manifestado. Obviamente sucede algo parecido cuando plantean críticas al sistema, no son escuchados y eso también es algo que me preocupa bastante. Entonces, para cerrar un poco esta idea que me preguntás, Ricardo, me parece que la ley de concurso de quiebras tiene que ser analizada íntegramente y reformada en el corto plazo para dar solución y ser una herramienta para el sector empresario argentino. Muchas gracias, profesor. Aquí hay una consulta para el profesor López Mesa. Dice así. Hubo broma, digamos, no es que hizo, digamos, se le escapó, lamentablemente se le escapó un tiro. Una persona imprudente, se le escapó un tiro. Si había un arma ahí, no se sabe en qué términos, pero hasta la misma familia de la mujer sabía que era una cuestión que no la quiso matar. Pero la lleva inmediatamente al hospital, la atienden, está en coma un tiempo, y como la situación de coma no se resolvía, resuelven desconectarla. Y donan esos órganos a 4 personas.
Cuando llega el momento del juicio oral, por homicidio homicidio imprudente contra esta persona, el juez dice, no, un momentito. En todo caso lo podremos condenar por lesiones graves, por homicidio no. Porque homicidio, el que la mató fue el que la desconectó. Hasta ahí estaba viva y podía seguir viva. En estado vegetal, como ustedes quieran, pero viva. Entonces, hay dos definiciones de muerte. La muerte natural o la muerte biológica y la que en la ley de trasplantes toma como tal a los efectos de favorecer el trasplante. Me pareció una genialidad el fallo. Por supuesto que lo taparon rápidamente, cuestión de por eso sacaron en el Código Civil y Comercial, porque era un año antes ese fallo. Sacaron en el Código Civil y Comercial una remisión a la definición de muerte de la ley de trasplantes para que no colisionen dos definiciones de muerte distintas. Personalmente creo, y lo he hablado con amigos, que estamos en manos de los médicos. Hay una medicalización de la vida. Hay una clara medicalización de la vida en materia de trasplantes y en materia de coronavirus. No se imaginan hasta qué punto nuestras vidas están en manos de decisiones de los médicos que son, en el mejor de los casos, a ojo de buen cubero. Y ya no pensemos en factores ajenos que puedan predisponer, porque tengo un amigo que es mal pensado que dice que hay un mercado negro de órganos. Incluso no de ahora, de hace mucho tiempo, la doctora Cecilia Jubileo desapareció hace unos cuantos años porque justamente había denunciado el mercado negro de órganos de un establecimiento de salud mental. Hay un mercado, por más que la ley diga, no, que, bueno, hay por abajo un mercado. Entonces, ¿quién lo libra a uno de tener la duda de decir, yo le tengo dicho a mi mujer, a mí si me pasa algo, dona mis órganos, pero yo no manifiesto, por si acaso? Entonces, y lo propio pasa con el coronavirus, uno está a la buena de Dios. ¿Por qué? Porque justamente el Estado, a través de sus instituciones, no ha establecido un protocolo verificable, objetivo, que acote la discrecionalidad en estos términos. Vos sí, vos no. Y voy a decir algo más. En Europa pasó algo todavía peor, que fue que algunos establecimientos y por ejemplo, algunas gobernaciones, como la Generalitat de Cataluña, y algunas uniones o asociaciones de médicos, como la SIARTI, Sociedad Italiana de Anestesiología, dictaron directamente ordenaciones, es decir, ya no consejos, sino protocolos, diciendo a los médicos a quién sí y a quién no los respiradores. Si acá se llegase a hacer algo así, eso claramente contradiría un precedente de la Corte Suprema en el caso Gómez contra Federación de Trabajadores Jaboneros, donde la Corte dice que eso es inviable por donde se lo mire acá, en Argentina. Entonces yo advertí que esto podía pasar y dije que por qué no sacaban de apuro, o bien hecha, consulten a alguno que sepa, una norma que la puede sacar el Parlamento y que entonces dé previsibilidad a lo que se va a hacer. Porque mañana perfectamente uno puede tener la noticia de un médico que vaya con un barbijo, ni siquiera se le ve la cara, y haga así y le diga a los familiares, lamentablemente hicimos todo lo que pudimos. Le tuvimos que sacar el respirador porque vino uno más joven. Yo pregunto, el día que eso pase, como está pasando en Ecuador, como ha pasado en Europa, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿En nuestro país la gente está preparada para algo así? Esa es la pregunta. Y personalmente creo que la respuesta a la pregunta que hizo la alumna, estamos muchísimo más en manos de los médicos de lo que nos gustaría, pero que los médicos tengan cuidado con las decisiones que tomen y cómo las instrumentan, porque cuando esto pase, ellos van a estar en manos de los abogados y de los jueces. Clarísimo. Doctor Lescano, acá Sí. le consultan lo siguiente. La diferencia de trabajo que usted mencionó en las provincias y en el AMBA, ¿a qué le atribuye? Y también preguntas sobre la posibilidad de que colapse el fuero de la justicia del trabajo. Plantean también que no es necesaria una nueva ley de fondo, sino un cambio de mentalidad de los jueces hasta los justiciables. A ver, yo creo que han existido experiencias en las provincias. Voy a citar el caso de la provincia de Misiones,
tiene un centro de capacitación que el doctor López Mesa conoce y que la verdad ha innovado en algunas cuestiones como gestión de calidad y de procesos digitales hace varios años. Se han venido preparando. Y yo creo que tiene que ver con esto que mencionábamos al comienzo. Si nosotros estandarizamos procesos, mesas de entradas, y obviamente tenemos un control de qué hace cada miembro del Poder Judicial, quizás es más fácil adaptarse ante una situación de parálisis del servicio de justicia para reestructurar desde la normativa que se necesita por una acordada en las notificaciones o otras cuestiones administrativas, sistemas de turnos ágiles que permitan medidas de seguridad en los juzgados y que obviamente garantice un servicio mínimo de justicia en determinados temas, pero que el Poder Judicial no esté cerrado. Porque que el Poder Judicial esté cerrado significa que un poder del Estado se quedó en su casa y lo único que hace es esperar que el justiciable o se muera o directamente no quiera acceder al servicio de justicia. Y eso me parece lo grave. Yo creo que en materia laboral nos debemos algún tipo de discusión, especialmente por el sector sindical. Yo creo que en esto Marcelo va a coincidir conmigo. Hay temas que no podemos discutir porque hay un sector que no lo quiere discutir y se impone ante una mayoría como sociedad que necesitamos replantear normativas que siguen asegurando beneficios a un sector minoritario. Entonces, me parece que así como tenemos que ver el proceso concursal y el proceso de quiebras, también tenemos que ver toda la ley laboral argentina, porque obviamente es una ley laboral que tampoco sirve para dar respuesta en un momento donde el teletrabajo es la actividad mayoritaria que están realizando muchos trabajadores y trabajadoras en Argentina. Más allá de una normativa que puede sacar el Ministerio de Trabajo o la Superintendencia, me parece que es una ley que ha quedado vieja en el tiempo y que necesita ayornarse a una realidad que no va a cambiar. Yo en esto coincido con Marcelo. Esto que estamos haciendo, el teletrabajo, el derecho a la desconexión, porque obviamente la desconexión del Zoom o de un teléfono de la plataforma también es un problema que tenemos que empezar a limitar. Hoy estamos trabajando mucho más de lo que estábamos trabajando antes que la pandemia. Y esto se debe porque la metodología de trabajo que cada uno de nosotros tiene, la metodología de dar clase, de dar un curso, es algo que ha cambiado para el futuro y que va a quedarse en esta sociedad. Vamos a tener que ayornarnos a un método de enseñanza, de aprendizaje, del que no estábamos preparados para realizarlo. Y que tuvimos que aprender sobre la marcha porque teníamos la intención de aprender. Pero hay muchos funcionarios y funcionarias que no tienen esa predisposición para aprender las nuevas tecnologías. Entonces, es más fácil decir, yo no cambio lo que estoy haciendo y sigo en mi casa cuidándome y sin cumplir las obligaciones de funcionario público. Gracias, profesor. Bueno, hay varias felicitaciones, muchas felicitaciones para los dos autores en el chat. Y hay algunas cuestiones que ya fueron suficientemente respondidas, creo. Hay un concepto fundamental que ambos han tocado y que tal vez sería bueno si se pueden explayar un poquito, que es el concepto de previsibilidad. Es decir, hoy, pensando un poquito más para allá, pensando en un escenario de post-pandemia, ¿cómo se puede, desde nuestra profesión, desde nuestra materia, dar cierta previsibilidad a algunas relaciones jurídicas? En primer lugar, me parece a mí que hay que fortalecer algunas derivaciones de la buena fe que yo me he ocupado de varias de ellas, pero que habría que empezar a ocuparse mucho más, incluso en la jurisprudencia, que son la doctrina de la apariencia, la doctrina de la confianza legítima, la doctrina de los actos propios. O sea, la buena fe es una herramienta fundamental que ha dejado de ser simplemente
una especie de mantra esotérico que se repite porque sí, para pasar a ser la derivación, digamos, para el fundamento de la resolución de causas importantes. Yo con la buena fe he resuelto cuando era camarista un montón de cosas. Ejemplo, una pretensión de revocación de un comodato, y cuento 2 o 3 datos del caso que era muy interesante. Un terreno en la ruta 3, a la salida de Trelew, que supuestamente no valía gran cosa, que tenía un viejo lavadero de camiones y de autos, y que entonces una empresa se lo prestó a otra. Se lo dio en comodato por 10 años. Resulta que esta empresa, que la comodataria, que recibió el terreno, tuvo la buena idea, alguien, de instalar un restaurante para camioneros en el frente. Entonces, mientras lavaban el camión y todo, o sea, terminó siendo un boom, un éxito económico fenomenal. Entonces, claro, la otra empresa que se lo había dado un comodato, intenta revertir el comodato cuando no estaban amortizadas las inversiones que esta gente había hecho para quedársela y seguir con la explotación del restaurante. Y nosotros le aplicamos ahí justamente, además de algunas distinciones entre comodato, precario, algunas cuestiones de derechos reales, básicamente el tema de la buena fe, la confianza legítima, la declaración de unilateral de voluntad. La declaración unilateral de voluntad implica asumir obligaciones, no es un juego declarar esto o aquello. Entonces, yo creo que ese tipo de herramientas son fundamentales para que haya alguna previsibilidad del derecho, porque no puede ser que la gente diga una cosa hoy, otra mañana, que se contradiga, que arteramente intente sacar ventaja. Y aparte también pienso que los jueces tienen que tutelar mucho más eficazmente la buena fe y sus derivaciones, porque de otro modo directamente el proceso es una cancha de malicias, es una competencia de malas artes, y eso no puede ser. Yo recuerdo en Escocia, hace unos cuantos años, yo quería asistir a un juicio en el common law, o sea, el juicio inglés. En Estados Unidos había asistido y quería ver un juicio inglés. Bueno, fui, el tema de la peluca, la vi, los ciertos, todo muy, muy folclórico, pero en un momento se debatía respecto de si un litigante tenía poder suficiente para determinado acto o no. Y bueno, la cosa se derivó que sí, que no. En un momento el juez le clavó la mirada, lo miró así fijamente y le dijo: discúlpeme, yo le estoy preguntando al doctor fulano de tal, al licenciado fulano de tal, al abogado tal, si según tu palabra de honor como caballero entiende que está legitimado para ejercer ese acto. Y sabe que si mañana se descubriera que no, eso le acarrearía la quita de la matrícula. Por supuesto, el hombre dijo que tenía sus serias dudas y que mejor lo siguieran mirando. No sea cosa de que por digamos, hacerle caso a un cliente después pierda la matrícula, ¿no es cierto? Entonces, en los países serios, este tipo de cuestiones no se toman a risa. Yo, por ejemplo, cuando fuimos a cuando estaba ahí en Escocia, vi la forma de notificación que había en aquel momento. Hoy seguramente han cambiado con la tecnología, pero en aquel momento los abogados que estaban matriculados en esa barra, que no eran muchos porque el examen era muy exigente, tenía unos cajoncitos, uno al lado del otro, de madera, muy prolijitos, y arriba abierto el cajón. Y ahí iba el ujier y le ponía las cédulas. Yo pensaba, si acá en Argentina hicieran eso, y va alguno de los colegas y te saca todas las cédulas de todo el mundo por las dudas. Allá una cosa así, que alguien llegase a decir que alguien hizo eso, lo expulsan de la barra y termina preso. Y no sé si vos te acordás, Ricardo, cuando fuimos a Porto Alegre y fuimos a ver el sistema de justicia virtual de ellos, nos contaron que una sola vez un abogado había negado haber recibido una cédula electrónicamente, se confirmó que la había recibido y lo expulsaron de la barra. Entonces, las cosas son como son. O sea, ese tipo de sujetos no pueden ejercer una actividad como la abogacía. Entonces, eso es una forma de dar previsibilidad al foro. Es decir, usted puede hacer cosas extrañas, pero no va a ser impune. Gracias, profesor. No sé si el profesor Lescano quiere agregar algo.
a este tema que me parece fundamental. No, que yo solamente voy a requerir tener más experiencia de viaje como con ustedes, para compartir las mismas experiencias. No sé si a Escocia o a Porto Alegre, pero también a Francia, que nos podríamos ir, Marcelo, que tiene amigos en Francia, así que bueno, es un pedido ambos. Pero si yo te solamente... cuento, si yo te cuento, Juan, que teníamos armado, bueno, Ricardo lo sabe, teníamos armado, cuando esta cuarentena estalló para el segundo semestre, una visita oficial a la Corte de Casación francesa, al Tribunal Supremo de España, y con 3 congresos en 3 países diferentes, jornada hispano-argentina, franco-argentina e ítalo-argentina, en la Universidad Mediterránea, por ejemplo, en Reggio Calabria, las italianas, y la otra en París Sud, con una discípula mía. Y lamentablemente esto nos interrumpió, pero esperamos que el año que viene lo podamos hacer. Porque bueno, todo el boleto lo dejo abierto y ustedes me avisan. Voy a agregar una sola cosa a lo que dice Marcelo, Ricardo, que es el respeto al precedente, ¿no? A mí me asusta cuando uno lee la jurisprudencia de todos los días, digamos, cuando empieza a recibir los newsletters de las diferentes empresas, la contradicción de algunos superiores tribunales o cortes supremas en las provincias, donde de una semana a otra pueden dictar las mismas sentencias en 2 sentidos diferentes, y eso no es lo que más me asusta. Lo que más me asusta son algunos fallos sin ningún tipo de cita. No sé, Marcelo, si lo has visto, pero citas de cortes supremas, provinciales o superiores tribunales de 3 o 4 páginas, con un voto, todas adhesiones, y sin ningún tipo de argumento de autoridad. Y eso, digamos, demarca la calidad institucional en la que hemos caído estos últimos años. Por eso me parece muy importante que a la buena fe le agreguemos, digamos, la necesaria obligación de razonar y argumentar sentencias. Que también es una forma de buena fe. Totalmente. Yo, por ejemplo, tengo votos, cuando era camarista, donde yo le aplicaba la doctrina de los actos propios también a los jueces. ¿Por qué? Porque un juez, incluso más, hay un precedente de la Corte Constitucional de Colombia, un voto del doctor Naranjo Mesa, que no tiene nada que ver conmigo, pero el doctor Naranjo Mesa, que decía que los jueces no solo no pueden contradecirse en la misma causa, sino que no pueden contradecirse en otras causas. Pues entonces, si no es, digamos, deciden según el color de la corbata, por decirlo menos. Entonces, si vos venís diciendo que para vos, por ejemplo, quien no tiene la posesión no puede ejercer la acción reivindicatoria, eso es para todos. No es para García y después a Jiménez le sacás otra cosa. Hay que tener un deber de coherencia respecto a las cosas que uno resuelve. Yo esto lo he dicho incluso en un fallo mío, después si querés te lo mando, pero lo que tenemos que tener claro son 2 cosas. Primero, mucha gente ha desinterpretado el artículo 3 del Código Civil y Comercial que dice razonable fundamentación. Razonable fundamentación es, antes que nada, una fundamentación adecuada. Adecuada y razonable, no solamente razonable. Porque algunos creen que directamente a partir de la razonable fundamentación pueden decir 4 cosas y ya está. No es así. Y segundo, hay gente que no cita para que no se note que se lo escribió otro. Y voy a contar una anécdota personal. Cuando yo era relator, yo escribí casi tantos votos o más votos como relator que después como camarista. Yo cuando era relator siempre dije que nunca me iba a escribir nadie un voto, y lo he cumplido. Cuando era relator yo escribía, parecía el escritor fantasma. Escribía para 3 camaristas, después para 2 vocales del tribunal, o sea, era una locura. Tenía que sacar un voto por día para estar a tiempo. Y un camarista que tenía, que no era el más dotado justamente de los jefes que he tenido, yo le escribía, le hacía citas en francés, votos bien como a mí, digamos, y él me tachaba las citas. Entonces un día le digo, discúlpeme, doctor, con todo respeto, le digo, pero ¿para qué tacha las citas de Baudry la Cantinería, de todo ese tipo de cosas, si ya está hecho el trabajo? Dice, pibe, dice, ¿quién me va a creer a mí que yo hice ese voto? Si yo le pongo eso, yo no hablo ni castellano. Entonces, claro, es una cosa, o sea, la gente tiene que saber que muchos jueces que firman las sentencias no son quienes los firman. Son los menos los jueces que, digo, sobre todo de altos organismos que escriben sus propios votos, no son la mayoría. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, con mi sala,
en la sala cuando estaba en 3L1. Nosotros nos volvíamos locos trabajando porque no queríamos que se nos venzan los plazos. Entonces era una cosa, no nos podíamos tomar vacaciones a veces porque era para cumplir. Ahora, eso no es algo que uno vea frecuentemente. Yo veía, por ejemplo, el doctor Velázquez, que era mi compañero de sala, que era un buen juez, un gran juez. 42 años había sido juez. Y el hombre hacía sus propios votos todos los días. Yo eso no lo vi en muchos lugares. Y uno iba a las 6 de la mañana y estaba, yo iba más tarde, pero bueno, él iba a las 6 de la mañana y se ponía a trabajar y después iba más temprano. Y yo me quedaba hasta las 3 o las 4. Pero, o sea, eso no es muy común hoy en día en la justicia argentina, de los jueces. Uno ve jueces que interactúan, que hacen reuniones, que van acá, que viajan, pero que estén todo el día en el despacho trabajando no es algo que sea normal. Y así es la calidad de las cosas que uno ve. Sobre todo en un momento que es dramático, porque se ha acabado de dónde... Código civil y comercial, hasta que haya buenos comentarios, no hay de dónde copiar. Entonces no es como antes que le decían los relatores, como me decían a mí, toma pibe, arreglate. No, ahora no. No hay de dónde copiar. Y no hay jurisprudencia, no hay doctrina todavía. Entonces, un buen juez, bien plantado, bien formado, con ideas propias, hoy es insustituible. Y por eso mismo el tema de la fundamentación se nota mucho, las contradicciones se notan mucho. Yo, por ejemplo, yo tenía terror de contradecirme, entonces yo miraba cuando venía algo, miraba, buscaba primero si no tenía nada dicho, porque claro, es horrendo que uno note que, por ejemplo, sea contradictorio. Distinto es que uno cambie de opinión, eso puede ser. Ahora bien, como dice Naranjo Mesa, cuando cambiamos de opinión para todos los casos siguientes, no después volvemos, porque si no es según la cara. Eso no. Así que bueno, yo también comparto gran parte de las cosas que has dicho, Juan. Me parece que somos muchos los que pensamos así, pero lamentablemente parece que no entre la dirigencia. Bueno, hay más felicitaciones para los oradores. Tenemos tiempo para una última cuestión, que tiene que ver con el principio de autonomía de la voluntad. La pregunta concreta dice, ¿cómo se puede recuperar, por decirlo de alguna forma, el principio de autonomía de la voluntad en el escenario post-pandemia? ¿Querés comenzar vos, Juan? Yo voy a hacer respeto de la autoridad porque Marcelo ha escrito, digamos, la primera parte de su código comentado, así que me parece muy, muy bueno que Marcelo lo comente y que dé la respuesta, porque la verdad que ha sido muy buena la redacción de esos artículos. Así que Marce, te cedo en ese tema. El tema de la autonomía de la voluntad, yo creo que se vincula con un libro que leí cuando era chico, cuando era estudiante de Derecho, que es un libro de Erich Fromm, que se llama El miedo a la libertad. En El miedo a la libertad, Erich Fromm, un libro que publicó, creo que en su momento, una editorial argentina que tenía un loguito que era como una celda con un pajarito. No recuerdo la editorial, creo que era MC, pero no estoy del todo seguro. En El miedo a la libertad, Fromm describía este tipo de cosas que uno ve hoy, que parecen de películas de ciencia ficción, que a uno no lo van a dejar salir a caminar en un parque. Realmente pareciera que es un ejército enemigo que ha invadido para tomar semejante tipo de decisiones, digamos. Yo recuerdo la guerra de Malvinas, que no nos dejaban prender ese tipo de cosas en la Patagonia, pero por cuestiones de ejercicios de oscurecimiento. Entonces, personalmente creo que hay que establecer un equilibrio. Creo que ha habido un uso, en algunos casos, irrazonable de la libertad y en otros un uso irrazonable de la autoridad. Pero me parece que hay que llegar a un equilibrio. Y han restringido tanto la autonomía de la voluntad con decretos leyes que realmente en muchos casos no se justificaban, o que han enmendado uno y otro y después salido con una resolución, que es un régimen jurídico muy precario. Entonces, yo personalmente creo que lo primero que hay que hacer para recuperar la autonomía de la voluntad es volver a sincerar la normativa, para saber qué derecho nos rige. Porque hasta que no sepamos bien qué derecho nos rige, es muy difícil poder cuestionar algo. Sobre todo con tribunales cerrados.
Entonces, el hecho de que la Corte haya dictado una acordada volviendo a la actividad y a la misma tarde la haya dejado sin efecto, yo creo que es revelador. Muchas cosas. Entonces, la autonomía de la voluntad, por otra parte, hay que tener en cuenta algo. La autonomía de la voluntad depende del orden público o está relacionado directamente con el orden público, son como las dos caras de una moneda. Y en este momento vemos que el orden público es muchísimo más importante que la autonomía de la voluntad. Que ya no son dos caras de una moneda. Una es un medallón así de grande y la otra es una monedita, para poner un grafismo. Y otra cosa que uno también ha descubierto, y invito a leer, ya que Juan ha sido generoso de citarme, invito a leer el comentario mío al artículo 12 del Código Civil y Comercial en materia de orden público y de autonomía de la voluntad, por ende, donde yo analizo cómo ha evolucionado el orden público en los últimos 20 años en Argentina. Y digo que ha habido una vuelta de campana. Cuando yo estudié, hace mucho, en el año 83, 84, empecé a estudiar en La Plata, el orden público argentino era rígido en materia de la persona y la familia y flexible en materia patrimonial. Uno podía contratar prácticamente sobre un montón de cosas. En cambio, no divorcio, no sé, o sea, la separación era mal vista, cuidado con el tema del orden público, las sucesiones eran estructuradas y solamente se podía disponer de un pedacito del patrimonio, lo demás era por sangre. Y ha ido cambiando un montón de situaciones, ha ido sancionándose un montón de leyes durante la década del 2000. Y hoy en día hay una vuelta de campana. Tenemos un derecho en el cual se puede hacer con la persona y la familia prácticamente lo que uno quiera. ¿No? Cambiarse de sexo, cambiarse de género sin cambiar la genitalidad. O sea, un montón de cosas que antes estaban prohibidas por orden público. Ahora, eso sí, comprar dólares y vender entre particulares, no. Indexar, no. Ustedes se dieron cuenta que la única norma de la ley de convertibilidad que sigue vigente es la que prohíbe indexar. ¿Eso es correcto? Con una inflación como la que hay. Entonces, esa vuelta de campana del orden público ha hecho que ahora haya una durísima estructuración económica que antes no existía. Entonces, cuidado con esto. ¿Cómo se recupera la autonomía de la voluntad? Y, en principio, teniendo una corte distinta, teniendo un código diferente, algo digamos, más sensato, más razonable. No tan jacobino. Este es un sistema jacobino. Entonces, yo personalmente creo que lo primero que hay que hacer es reconocer que con este esquema que estamos aplicando, la pospandemia nos va a hacer pasar horas asiagas. Esta estructura judicial y legal no nos va a permitir salir fácilmente de lo que va a dejar no tanto la cuarentena, sino más que nada el aislamiento, el cierre de negocios, todo ese tipo de la parálisis económica. Entonces, yo creo que si se quieren salir rápidamente de lo que va a dejar esto, hay que reestructurar el Poder Judicial, cambiar unas cuantas caras, fundamentalmente, pero sobre todo cambiar unas cuantas ideas y sobre todo actualizar la normativa. Porque con esta normativa todos son palos en la rueda. ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a arriesgar? ¿Quién va a generar los nuevos empleos que Argentina va a necesitar cuando la mitad de las pymes o una buena parte de las pymes caiga? Son preguntas que nadie se ha hecho. Bueno, creo que hay que empezar a hacérselas. Y para que esa gente pueda tomar el testimonio de los que ya no puedan seguir, hay que darle alguna facilidad, porque si todo es pagar los sueldos aunque no se trabaje, garantizar todos los privilegios que haya, seguir sosteniendo un Estado que es carísimo, y va a ser difícil. Yo creo que habría que ir pensando en ese tipo de flexibilización como para poder generar la actividad económica que reemplace a lo que no está, o a lo que no va a estar nunca más, tal vez. Gracias. No sé si el profesor Lescano quiere agregar algo. Sí, yo agrego lo que dice Marcelo, que
que quizás herramientas que antes eran solo parte de la filosofía, quizás sea necesaria enviárselo en formato digital a algunos magistrados, ¿no? Tener en principio que tengan presente la máxima de razonabilidad que está en la Constitución, más principio de no contradicción para aplicar normas. No pueden ser dos cosas a la misma vez, y eso es algo que hoy abunda en las sentencias. Interpretan la norma de una forma que a veces no se entiende. Y me parece que la máxima de razonabilidad puede ser una herramienta que mientras tanto, hasta que llegue el cambio legislativo, algunos jueces deberían tener presente, porque obviamente si seguimos teniendo sentencias como las que tenemos en nuestro sistema judicial, estamos complicados en el post-pandemia. Así que le agregaría solamente eso, máxima de razonabilidad más principio de no contradicción. Muchas gracias, profesor Lescano. Bueno, ya estamos en hora. En principio, debo agradecer a toda nuestra calificada, nutrida y leal audiencia que hemos tenido en estas presentaciones, y participativa, por cierto, también. Muchas gracias por estar ahí. Y para finalizar, nuevamente agradecer a los profesores, doctor Marcelo López Mesa y doctor Juan Manuel Lescano, por, insisto, su valentía en dar los primeros pasos en el derecho argentino, en pensar la situación derivada de la crisis social producida por la pandemia. Es decir, de enfrentar al desafío que creo que nos está constituyendo ahora como generación. Muchísimas gracias por su tiempo, por su participación en esta presentación. Muchas gracias, Ricardo, y a la universidad también. Muchas gracias.